Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Debemos confesar que teníamos mucho miedo que se llenara la sala porque había una cantidad así increíblemente numerosa de inscripciones, pero vemos que se conectaron muchos por Zoom, lo hicimos híbrido para que la gente no quedara de pie, para que no se quedaran sin coffee, pero al final mejor porque quizás vamos a poder conversar al final de la charla. Así que igual hay mucha gente, seguramente hay tacos, así que van a llegar ahí un poquito más tarde. Yo me presento, yo soy Marcela Tapia, soy la jefa de extensión y alumni posgrado de la Escuela de Negocios y en nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez les doy una cordial bienvenida a esta charla de las claves detrás de la contratación ejecutiva. Vamos a tratar de descifrar qué es lo que buscan los headhunters y ojalá que podamos entender cómo funciona y cómo está ahora el mercado laboral. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, a los que se conectaron por Zoom, los saludamos. Y especialmente a nuestras invitadas, nuestras expertas, Elisabetta Jodireva, que es Senior Partner de Staton Chase, y Joana Zunino, que es gerente general de Smart Outplacement, experta en empleabilidad y quienes van a darnos un montón de información muy relevante sobre lo que esperan las empresas, los headhunters y cómo el outplacement ayuda a la recolocación o a la transición laboral. Nosotros como universidad y como escuela de negocios estamos muy implicados en el apoyo a nuestros egresados y por eso pasó el aviso. Si es que no están inscritos en el portal de alumni, pueden hacerlo ahí, donde tenemos un portal de empleo. Hay algunas consultorías gratis de empleabilidad, tenemos algunos envíos de CV proactivos. Así que únanse a la página del portal Alumni para saber todos los beneficios que tienen como egresados. ¿Ya? Tenemos una comunidad muy activa. Yo sé que la conclusión, me atrevo a adelantarme, que la conclusión de esta charla va a ser que las redes de contacto y las comunidades y todos los vínculos que se generan en este tipo de instancias son clave para poder encontrar o para poder mejorar las condiciones laborales. Así que no me quiero prolongar más, vamos a conversar mucho, yo creo que tienen mucha información, entonces lo que le pedimos es que ustedes anotan, tienen la libretita, entonces anoten las dudas y las preguntas para poder conversar al final, para que puedan hacer toda la presentación. Muchas gracias, Joana y Elisabetta. Ahí la palabra es suya. Recibámoslos con un fuerte aplauso, ¿no? No, a ver, por atrás lo prendiste. Acá. Aquí. Ahí sí. Ya. Ahora sí, Sí. perfecto. Bueno, estamos muy contentas de recibir en nuestro encuentro. Hoy día tenemos un tema muy interesante para compartir con ustedes. Vamos a dar una mirada muy práctica sobre qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son industrias que están buscando ejecutivos, qué es lo que esperan las empresas de los ejecutivos y finalmente cómo posicionarse y diferenciarse en el mercado. Sí, bueno, queremos agradecerle a todos por estar acá, gracias por acompañarnos. En esta instancia también gracias a Elisabetta que también nos quiso como hoy día compartir su conocimiento respecto a cómo ve el mercado desde el lado del headhunter. Y acá es bien interesante porque la idea es abordar esta mirada como desde dos perspectivas de alguna forma. Elisabetta desde su experiencia trabajando con compañías y con, en el fondo, su experiencia como headhunter. Y la idea es que veamos el mercado desde esa mirada y también considerando la información que tengamos con respecto al mercado, uno como ejecutivo pueda tomar las mejores estrategias para posicionarse en ese mercado con las condiciones que están actualmente. Así que eso es un poco la mirada que vamos a tener hoy. Y bueno, para los que no conocen Smart Placement, yo soy gerente general de ahí. Somos una empresa que lleva 12 años en el mercado. Principalmente nos enfocamos en ayudar a ejecutivos en sus procesos de recolocación y hacemos un proceso continuo hasta la contratación y obviamente los preparamos con la estrategia, el posicionamiento, todo lo que es el networking, el acceso a posiciones, a ofertas y también un soporte en relación a la inteligencia artificial que
llegó para quedarse, así que también hay que incorporarlo en los procesos como de búsqueda de trabajo. Así que eso es un poquito de nosotros. Si no nos conocen, www.smartplacement.net es nuestra página web, así que ahí los invito a mirar para los que no nos conocían o no nos habían escuchado antes. Bueno, les cuento bien en resumen sobre Stanton Chase. Yo soy Senior Partner en la firma, es una firma global. Nos dedicamos a búsquedas de altos ejecutivos y más que contar sobre nuestro modelo de trabajo, es importante transmitir que mi día a día es conversar con las compañías que hoy día toman decisión de contratación. Y por otro lado, me toca conversar mucho con los candidatos que hoy día están en la etapa de transición o quieren hacer cambio en su carrera, por lo cual le voy a compartir hoy día esta doble mirada, desde compañías y también desde mirada del candidato. Importante mostrarle el mercado de reclutamiento y selección, que como ven en este gráfico es bastante segmentado. Entonces, hoy día les voy a compartir mirada de una compañía que se dedica a búsquedas de altos ejecutivos, porque estos procesos son más largos, son más complejos, exigentes y también son procesos confidenciales, por lo cual hay bastante complejidad en reclutar posiciones. Hoy día hablaremos sobre qué es lo que está pasando en el mercado. Luego veamos dónde están las oportunidades, cómo llegar a estas oportunidades y también cómo posicionarse para que el cliente preste atención a su perfil, cuáles son estas competencias críticas para un ejecutivo de alta dirección y finalmente le vamos a dar recomendaciones cómo hacer su postulación mucho más efectiva y obviamente hablemos sobre compensaciones, cómo negociar una carta oferta, cuáles son los beneficios, etcétera. Como les comentó Marcela en un inicio, la idea es que después de esta nuestra presentación pueden hacer sus preguntas, así que vayan anotando y vamos a conversar al final. Entonces, ¿cuáles son tendencias del mercado? Hoy día estamos pasando por una situación de mucha incertidumbre, como a nivel global, también en el mercado chileno, cifras económicas hablan bastante, por lo cual las compañías hoy día son más que están en el proceso de expandirse, aumentar las estructuras organizacionales, están buscando eficiencia, producción, optimización, por lo cual hoy día hay una fuerte tendencia de recambio de profesionales. Hoy día en nuestros procesos vemos que hay muy buenos perfiles de ejecutivos postulando en los procesos, hay harta oferta con una menor demanda, por lo cual hoy día las compañías son bastante exigentes al momento de reclutar, porque finalmente si cometen un error en reclutamiento, esto va a implicar también harta inversión de tiempo e incluso puede impactar financieramente la decisión de la compañía, por lo cual esto hace que los procesos se conviertan a un proceso más largo, hay más assessment, más entrevistas adicionales, piden más ejecutivos entrevistar a los candidatos. Incluso si estamos comparando hoy día los tiempos de reclutamiento y selección, antes nos demoramos unos 3 meses, hoy día el proceso puede llegar a extenderse a 6 meses. Respecto a etapas de entrevistas, hace poco me tocó gestionar un proceso, estaba buscando un gerente de construcción para un cliente, una compañía americana, y tuvimos un nuevo formato de panel de entrevistas, donde a un candidato entrevistaban 20 personas. Imagínense la presión que sintieron los candidatos. Entonces, hoy día el formato de entrevista cambia, las etapas también. Entonces, el candidato tiene que estar listo a enfrentar un mercado de incertidumbre, de el proceso más extendido, y también vemos en nuestros procesos que a veces la búsqueda se detiene porque el cliente tiene que redefinir el perfil o viene una directriz de casa matriz que el proceso queda en stand-by. Lo segundo que estamos viendo hoy día es
cómo negociamos la carta oferta. Esto vamos a hablar también al final de esta presentación, pero hoy día cada vez se incorporan más beneficios y lo llamamos beneficios no monetarios, ¿ya? Y por último, hoy día observamos una fuerte tendencia a trabajo presencial. Hoy día home office vuelve a ser de nuevo un beneficio. Ah, sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, generan un impacto en el negocio. Entonces, acá gran pregunta, ¿dónde están las oportunidades? Y me gustaría partir con primera parte, ver datos más macro, y los números claramente están mostrando que el mercado en Chile está lento. Estamos viendo que el resultado está disminuyendo primeros 2 trimestres, la inversión está bajando, pero no es una señal para bajar las manos y decir, no está pasando en el mercado, no están contratando. Sí están contratando, pero el mercado está mucho más selectivo en términos de qué industria está contratando, para qué áreas estamos reclutando los ejecutivos. Entonces, más que hablar sobre qué industria está activa o cuál es la industria está mala, quería hacer un breve resumen. Sectores como energía, minería, infraestructura están con inversión. Retail, consumo masivo, están en etapa de recuperación, pero recuperación selectiva. Manufactura, sector más industrial, está con fuerte presión hacia eficiencia. Todo lo que es transformación, implementación de tecnologías, inteligencia artificial, estamos observando esta tendencia en diferentes industrias. Y el mercado más lento estamos viendo en construcción y sector inmobiliario. Por lo cual acá podríamos sacar conclusión, los procesos están, pero el motor de búsqueda funciona de manera distinta según las industrias. Y obviamente acá van a preguntar, bueno, entonces, ¿dónde voy? Y si voy a esta industria, ¿qué perfiles están reclutando? Bueno, partamos con minería, sabemos que es nuestro motor económico, que finalmente también impacta a otras industrias. Hoy día minería está con harta inversión, están con proyectos, pero eso no significa que están derrochando sus recursos para contratar cualquier perfil. Hoy día no solamente buscan experiencia en minería, experiencia en megaproyectos, hoy día buscan las competencias eh, para el candidato. Vuelvo a mi ejemplo reciente cuando me llama un cliente que es una compañía americana y me dice, Elizabeth, necesito contratar un gerente de construcción para un megaproyecto de $2 billones. Ya, no solamente me pidieron que tenga experiencia en estos tipos de proyectos, pero además que sepa manejarse en ambientes multiculturales, gestionar varios stakeholders, ser prolijo con contratistas, con pagos, que tenga un fuerte liderazgo y además que puede desenvolverse en escenario estratégico,
pero por otro lado estar en el terreno. Si yo vuelvo hace 10 años, el cliente me hubiera dicho, necesito un ingeniero civil en minas o ingeniero en construcción con, o sea, 25 años de experiencia en tales proyectos. Nada más, y partimos mi renta, mi presupuesto es tal y partimos con la búsqueda. Hoy día no, cuando hacemos levantamiento de perfil, primero hablamos con el cliente sobre el negocio, sobre el desafío del área y qué es lo que tiene que resolver el candidato, ¿ya? Después, ¿qué es lo que estamos viendo en el sector de energía? También es un sector bastante activo, pero no solamente estamos relacionados este sector con energías renovables. Hoy día está el foco en proyectos de almacenamiento de energía, transmisión, sistema de interconexión, por lo cual estamos hablando que el cliente busca perfil mucho más sofisticado del sector de energía. Después, retail, lo que les comenté que está en el proceso de recuperación selectiva. Hay harto foco al negocio de e-commerce. Si vamos a ver, el año pasado, Cyber tuvo excelentes números. El negocio está creciendo, por lo cual hay fuerte demanda de profesionales más digitales, más de procesamiento de datos, por el lado de logística, que sepan de conectar negocio de una tienda con negocio virtual y con centro de distribución, por lo cual me piden otras competencias. Consumo masivo, sabemos hoy día que el consumidor está muy sensible hacia el precio. Entonces, el foco de estas compañías hacia revenue management, finanzas se convierta al business partner de área comercial. Y acá les cuento otro ejemplo. Estaba trabajando para una compañía de alimentos. Es una compañía multinacional y me contactaron porque necesitaban contratar un director de finanzas. Entonces me dijeron, mi problemática es, necesito ser más competitivo con mis licitaciones, con mi cliente, porque estoy perdiendo market share. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando hablamos del perfil nos dimos cuenta que su área de administración y finanzas era muy tradicional, con harto foco hacia contabilidad, control de gestión, auditorías, pero faltaba mirada de business partner. Lo que me pidió el gerente general es buscar un candidato que lograba sentarse con equipo comercial, ayudar a revisar los precios, buscar márgenes para poder ser más competitivos, ¿ya? Entonces, y eso lo que estamos viendo de manera transversal, que cada vez hoy día está pidiendo un rol de business partner. Respecto a construcción, construcción está más lento si estamos hablando de sector inmobiliario. De igual forma, hemos visto alguna transición de profesionales de esta área hacia otras industrias. Tecnología es una área que constantemente está con movimiento. Y acá me refiero no solamente a las compañías tecnológicas que prestan servicio como software as a service o algunos otros desarrollos que hoy día están muy demandados por negocios, también están demandados perfiles que logran implementar soluciones tecnológicas dentro de las compañías. ¿Qué puedo contarles sobre salud y farma? Es una industria bastante estable que hoy día están con distintos desafíos. Por ejemplo, si estamos hablando de mercado más de hospitalario, clínicas, hoy día están con fuerte proceso de profesionalización. El año pasado me tocó trabajar para varias clínicas y lo que buscaban es traer ejecutivos de las industrias que podrían traer mejores prácticas con un presupuesto bastante acotado. Si estamos hablando del sector farmacéutico, acá sigue el desafío traer nuevas terapias, darle acceso a los pacientes y harto foco hacia sus clientes. Hoy día el sector público está muy afectado con bajo presupuesto, entonces necesitan gente que sepa mover el mercado, sepa mover el negocio, porque
presión por resultados están en todas las industrias de manera transversal. Y por último nos queda sector financiero, banca. Yo te diría, es un mercado sólido con... no presenta tantos movimientos porque grandes cambios ya pasaron. Cuando estamos hablando hace 7 años empezó fuerte momento de transformación digital, cuando el negocio de un mercado tradicional empezó a migrar a una solución tecnológica. Hoy día para nosotros es un desde entrar a nuestra sucursal virtual, hacer pago, contratar inversiones, pero si miramos hace 10 años, todos íbamos a una sucursal. Entonces, hoy día yo les diría que sigue el proceso de digitalización, harto foco hacia ciberseguridad y crear nuevas soluciones tecnológicas y de productos para sus clientes. Bueno, complementando un poco lo que dijo Elisabetta, como que no les queremos dar como una misión, una mirada de mercado como que está todo catastrófico, no es así. Obviamente, incluso en las industrias donde hay como baja en el fondo las contrataciones, igual siempre hay necesidades, o sea, el retail puede necesitar áreas de pricing, temas de supply, gente que genere nuevos negocios, temas de eficiencia, temas de transformación, entonces más que centrarnos, voy a enfocar para la gente que está buscando trabajo, pensando en cambiarse de trabajo, voy a enfocar mi búsqueda en industrias que tengan mucha movilidad, no necesariamente esa es la estrategia, porque finalmente yo tengo que entender qué es lo que buscan esas industrias actualmente, o sea, qué es lo que le duele, qué tipo de profesional está contratando, tiene alguna vinculación con lo que yo hago, con mi tipo de perfil. Entonces, finalmente es conocer la necesidad de la industria y armar una estrategia para eso, no empezar como a diversificar porque otra industria contrata más y yo no tengo necesariamente experiencia en esa industria, entonces trato de armar una estrategia para ese tipo de mercado. Entonces, más que nada es, hagan el análisis de entender esas industrias y entender el dolor y armar una estrategia para ese tipo de dolor, ¿ya? Y considerando eso, acá yo creo que la gente que, no sé cuánta gente de acá está buscando trabajo activamente, pero en este mercado tan competitivo, como decía Elisabetta, que antes decían que era un ingeniero, tantos años de experiencia, que tenga experiencia en tales industrias, hoy en día buscan un perfil mucho más completo, mucho más exigente, que tenga múltiples habilidades, más que solamente conocimientos técnicos. Y en ese caso, diferenciarnos es súper importante. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Haciendo gestión de la transición. O sea, si yo busco trabajo solamente, eso significaría mando currículum, los adapto con inteligencia artificial, postulo a los trabajos que aparecen online, contacto a algunos headhunters. Eso es buscar trabajo. Pero hacer gestión de transición es mi posicionamiento, identificar cuál es la industria que hace match con mi perfil, es generar networking, es asistir a eventos, es publicar contenido, es preparar discursos específicamente por empresa. Eso es mucho más gestión. Entonces, de alguna forma, esto es una invitación para decir, no puedo hacer lo que quizás hacía hace 5, 7 años atrás para buscar pega, que antes me funcionaba y me empleaba a los 3 meses. Hoy en día tenemos que hacer mucho más, porque hay más competencia, las empresas están más complicadas en su gestión de contratación por el tema de los recursos y la optimización. Entonces eso nos permite y nos obliga a diferenciarnos de manera más importante. Y una cosa que dice esta slide que me encanta, que es la oportunidad están en roles de impactos, no en títulos. Y eso es esencial para buscar trabajo hoy en día, porque no sé si les pasa a ustedes, pero nosotros nos como definimos mucho como soy un gerente de finanzas, soy un gerente de recursos humanos, soy un gerente comercial, pero hoy en día se necesita algo como mucho más integral, finalmente, como que no nos define un título. Y eso es lo que tenemos que investigar para poder posicionarnos en el mercado, porque hoy en día podrían haber dos profesionales con cargos de CFO que tienen el mismo título, pero uno puede estar orientado a la eficiencia en el fondo y otro puede estar orientado a la expansión, temas de M&A, otra gestión de la mucho más partner, como business partner, como decía Elisabetta. Entonces, son productos distintos en el mercado. Y eso es lo que finalmente tenemos que tratar de identificar, es cuál es mi producto específico, cómo me diferencio de otros que tienen el mismo nombre que yo y qué habilidades me hacen diferente. Exacto, solamente para agregar lo que comentó Joana, es
cuando llamo a un cliente no dice necesito reclutar a un gerente de administración y finanzas, gerente de recursos humanos, me dicen Elisabetta, tengo este problema y necesito solucionarlo. ¿Ya? Y el rol ya puede ir cambiarse, entonces acá también la invitación, no cerrarse mucho al cargo. Por ejemplo, hace poco me llamó un cliente, me dice, me bajó market share, estamos perdiendo posicionamiento eh, y necesito pasar de un negocio de venta transaccional a hacer una venta técnico consultiva. Necesito hacer cambio en mi equipo, necesito segmentar por producto y por cliente, necesito transformar. Y de ahí partimos la búsqueda, diseñamos el perfil, la estrategia y dónde conseguir este candidato. Pero de nuevo, anteriormente me hubieran dicho, hace 15 años necesito gerente comercial con 20 años de experiencia que maneja 20 personas. Listo, partamos. Entonces, en este sentido, las empresas están buscando ejecutivos que transformen, no que mantengan. Y acá quiero hacer como un énfasis importante, que no significa transformación que tenga que ser transformación digital, porque no necesariamente estamos vinculados con esas áreas desde nuestros roles. Transformación es todo, es crear un nuevo modelo de negocio, es profesionalizar una empresa familiar, es meter disciplina de ejecución, es cultura, todo eso es transformación. Entonces, la idea es que ustedes desde sus propios roles puedan identificar cómo impactan y cómo transforman las organizaciones desde su área funcional, ¿ya? Porque generalmente como que asociamos transformación mucho como al tema digital y no tiene necesariamente que ver con eso, sino que es algo súper transversal. Y desde esa mirada, un poco lo que hemos como tocado ahora como tema es que hace tiempo atrás pesaba y era suficiente la trayectoria y de dónde veníamos. Y hoy en día eso no es suficiente. No es que no importe, es que hay otras cosas que también son importantes, que en este caso es la evidencia de que haya logrado resultados cuantificables de alguna forma en los dolores que tiene la compañía. Y eso es mostrar casos reales, mostrar ejemplos concretos que validen que yo puedo resolver eso que le duele a esa empresa. Entonces ya no sirve decir, tengo 20 años de experiencia en el área comercial. Es qué has hecho en el área comercial, qué resultados generaste, cómo era el equipo, cómo era tu presupuesto, qué ventas, cómo aumentaste, cómo te posicionaste, qué producto nuevo pusiste en el mercado. Eso es lo que busca la empresa hoy en día. Entonces, nuestro discurso tiene que ir hacia eso, hacia esa venta, no hacia, hola, tengo tantos años de experiencia y he trabajado en estas compañías. Eso no es suficiente. Pesa y vende, y obvio que sí, pero no vale y no basta, sobre todo en este mercado como tan competitivo. Entonces, hoy en día, el tema de manejar situaciones conflictivas, adaptarse a un entorno súper cambiante, influenciar en la gente, tener pensamiento crítico, poder tomar decisiones, eso es lo que hoy día mueve. Y eso tiene que estar vinculado a lo que yo hago desde mi rol, por supuesto, pero tengo que hacer como todo una mirada integral de lo que finalmente las empresas buscan hoy en día. Entonces, vinculado con eso, podríamos decir que la empresa no contrata el potencial que tiene un rol en una empresa, sino que contrata la evidencia, o sea, gente que haya hecho lo que yo necesito que resuelvan acá. Y eso es lo que tenemos que mostrar al mercado. Y hablando como de las habilidades, que hoy en día como que todos dicen que tenemos que diferenciarnos por las habilidades blandas, que bueno, todos hablan de las habilidades blandas. Si yo les pregunto a ustedes, levante la mano, ¿quién cree que tiene visión estratégica? Ya, la gran mayoría. ¿Quién tiene capacidad de ejecución? Todos. Ya, entonces esto mismo pasa con la empresa. O sea, ¿cómo yo valido entre todos ustedes que efectivamente esa habilidad está desarrollada? ¿Cómo creen que lo validamos? ¿Con preguntas? Con casos de éxito, con ejemplos. Entonces, es súper importante porque ahí salen ciertas como adaptabilidad, visión, ejecución, impacto, liderazgo, pensamiento crítico. Hoy día habla mucho de agencia, que es como poder como regularse propiamente y poder tomar decisiones desde nuestro propio como autogestión. Pero más que necesariamente vender esas habilidades específicas, es importante que ustedes detecten cuáles son sus competencias. Y para detectar sus competencias, hay que hacer un análisis de cómo ha sido su experiencia, o sea, qué casos de éxito han tenido, como pensar dónde han estado como los cambios principales que esta empresa vivió porque yo trabajaba en esa empresa.
O sea, ¿qué cambios se generaron a partir de mi propio rol? Y empezar a evaluar situaciones de éxito. Y cuando yo las identifico, desde ahí sale la habilidad. ¿Ya? Como que no tratemos de vender algo que es transversal y que todo el mundo dice que tiene, sino que finalmente identifiquemos cuáles son nuestras propias competencias en relación a nuestros casos de éxitos que hemos tenido. Caso de éxito no significa que todo sea maravilloso, pueden haber sido situaciones difíciles, momentos complejos, toma de decisiones críticas. Entonces, de alguna forma, la habilidad va a venir de mi propio cuento, que yo en el fondo levanto de mis propias competencias. Y ahí, obviamente, tengo que poder validarlos. Entonces, finalmente es como identifico el contexto, sumo el problema, tengo la evidencia y eso es posicionamiento. Esa es como la fórmula de alguna forma, ¿ya? Mucho a tu estar, claro, es como que, pero para identificar en el fondo ese estar, tengo que lograr definir como cuál era ese contexto, qué pasaba con eso, qué resultados tuvo esa gestión y eso me posiciona a mí como un ejecutivo que maneja ese tipo de habilidad. Y ese trabajo lo tenemos que hacer para poder levantar las competencias que son más importantes y que vamos a vender a la hora de ir a una entrevista. Y esto es, bueno, ahí Elisabetta nos puede dar su mirada porque le podemos preguntar cuántos de sus clientes le piden que su ejecutivo actualmente maneje inteligencia artificial. Pero acá yo creo que hay dos miradas. Uno es que la IA va a ser transversal a todos los roles, no necesariamente de la programación y la técnica de IA, sino que cómo impacta en mi negocio, cómo impacta en mi área, cómo yo ocupo esa información o esa data que me permita tomar mejores decisiones, poder elegir. Entonces, de alguna forma, yo creo que antes era como, como que antes uno ponía en el currículum que manejaba Office. Hoy en día nosotros le decimos ni siquiera ponga eso, porque es como que tenéis que manejar Office. Ya, yo creo que vamos a llegar a algún momento en donde ni siquiera vamos a poner que manejamos inteligencia artificial, porque va a ser un deste. Entonces, eso creo que es algo que nos tenemos que hacer cargo y le podemos preguntar a Elisabetta, pero también quiero llevarlo al proceso de búsqueda, porque hoy en día es como un commodity el tema de la IA, porque el currículum lo pasamos por IA, hacemos las entrevistas, la preparación con IA, hacemos simulaciones con IA, LinkedIn lo pasamos por IA, todo lo pasamos por IA. Entonces, la autenticidad, la narrativa, la forma de cómo me vinculo con otros, cómo cuento mi historia, cómo genero confianza, va a ser lo que va a terminar de diferenciar finalmente a un candidato. Porque todos practicamos con IA y todos hacemos simulaciones y pasamos por Claude, ChatGPT y todo, pero finalmente es mucho más la narrativa propia lo que genera la diferencia. Y eso es lo que nos tenemos que preparar para vendernos. Y bueno, Elisabetta, cuéntanos si te piden eso como un requisito. Sí, primero que estamos hablando con Joana sobre inteligencia artificial y le comenté primero que cuando viene a entrevista un candidato se nota quién pasó por outplacement y quién no. Discurso se nota. Y también cuando me llega el currículum, lo bastante fácilmente puedo identificar si la persona lo hizo solo o con inteligencia artificial. Entonces, lo que hizo el comentario Joana, hay que también colocar de parte de ustedes de cómo hago el currículum, cómo transmito mi sello. Se puede apoyarse con inteligencia artificial, con GPT, con Claude, etcétera. Yo lo hago, pero que no sea tan evidente. Hoy día incluso me llega un correo, veo, no lo escribió la persona, escribió una inteligencia artificial. Ya, volviendo a pregunta, ¿el cliente me pide como experiencia excluyente manejo de inteligencia artificial? Yo podría responder de manera siguiente. Hoy día es un plus, un nice to have, pero no es un excluyente. Buscan candidatos que tengan mirada hacia transformación, tecnología, procesamiento de datos. Finalmente, esperan que el candidato puede integrar algún sistema en su día a día para que su trabajo sea más rápido, más eficiente, para que decisiones tomamos basadas en la información. Y esto pasa en recursos humanos, en finanzas, en comercial, en operaciones. No es por solamente estar centrado en área de tecnología que me va a prestar servicio para sacar un reporte. No. Más adelante va a ser una competencia requerida porque vamos a tener más sistemas en nuestro día a día. Antes, hace 10 años, era muy difícil encontrar persona que tenga experiencia implementando SAP o algún otro ERP. Hoy día también es como un desde.
Si vamos a mirar el mercado en Europa, en Estados Unidos, hay mucho más plantas que operan de manera autónoma. Hay una persona detrás de un monitor haciendo el funcionamiento de la planta. Hoy día en Chile todavía podríamos soñar, pero no es realidad, pero va a ser una futura realidad y tenemos que adelantarnos y prepararnos y no hacer como con inglés, que el candidato dice, bueno, hoy día mi inglés es básico, pero si tu cliente necesita, me pongo a estudiar y en 6 meses hablo. No esperen que el cliente me pide traer candidato con inglés. Adelanten el mercado, sean competitivos, porque hoy día la velocidad es súper rápido y hay que prepararse. Y acá queremos tocar un poco los errores que cometen, o lo que nosotros vemos mucho en el outplacement, los ejecutivos que están buscando trabajo. Y el primero tiene que ver con la descripción en los currículums. O sea, probablemente Elisabetta me puede confirmar esto. Probablemente el que recibe este currículum no quiere o no le interesa saber qué es lo que hace un gerente comercial. Le interesa saber qué hicieron ustedes. Eso es súper distinto. Por lo tanto, la descripción de responsable de manejar todas estas áreas y así un párrafo de lo que hacían no es relevante. Hoy en relevante es lo que hacen en el fondo. Y eso es lo que me refiero con casos reales. Lo que lograron, cómo lo midieron, qué resultados tuvieron y ojalá lo más cuantitativo posible. O sea, todo lo que sea mejoré, fue exitoso, ya para mí mejorar puede ser duplicar y para ustedes mejorar puede ser aumentar un 10%. Entonces, de alguna forma es validemos esta información con logros muy específicos y ojalá dejemos todo lo descriptivo al lado, ¿ya? Para que nos enfoquemos en generar esa diferencia con el currículum. Lo otro es el posicionamiento, que finalmente yo entiendo que cuando la gente busca trabajo y se ve que hay dificultad, o cuando nos llaman a entrevista y todo, aparece la frustración y uno dice, bueno, voy a todas, en el fondo, como ya me voy a mover en minería, en retail, en consumo, en tecnología, y aparte puedo ser gerente general, comercial, también de operaciones, porque en algún minuto lideré un proyecto de operación, entonces, bueno, también meto eso. Yo creo que eso nos juega en contra, mucho, porque ¿cómo yo quiero que la gente me recuerde para algo? Entonces, finalmente que me recuerden es cuando yo logro posicionarme en un rol, no necesariamente un nombre de cargo, sino que donde yo genero valor. Entonces, de alguna forma, ir a todas o que me sirvan todas las opciones finalmente me termina perjudicando. Entonces, obviamente hay que diversificar, armar una estrategia que tenga más alternativas o buscar empresas o mercados más amplios, pero de alguna forma ir a todas o que el perfil sea extremadamente flexible, no necesariamente nos va a generar un beneficio. Entonces, foco, foco, foco y mucho posicionamiento en ese foco. Lo otro es el tema de las expectativas salariales, que Elizabeth va a hablar un poco después de eso, pero la gente que está sin trabajo, su última renta es solo una referencia de mercado, no necesariamente el mercado les va a pagar exactamente lo que venían ganando. Y eso no quiere decir que aceptemos cualquier cosa, pero sí tiene que ver con que conozcamos a la industria donde nos queremos enfocar, o sea, qué tamaño tiene, cuáles son las rentas habituales, cuánto le pagan a cierto tipo de perfil. Entonces, no nos quedemos como la referencia de yo ganaba X millones, sino que cuánto está pagando la industria realmente en ese rol. Y tratar de alinearnos a eso porque eso es el filtro automático. O sea, hoy en día ponemos expectativas de renta y automáticamente nos filtran por eso. El tema de la narrativa para mí es uno de los puntos más importantes, que es ¿cómo logro convencer al otro de que yo soy el candidato elegido? O sea, como de que me tienen que elegir. Entonces, la narrativa tiene que ver con conectar con el otro. O sea, yo puedo tener un discurso maravilloso, me lo aprendí todo, pero si no logro generar esa conexión o esa confianza, es difícil que finalmente terminen eligiéndome a mí. Por lo tanto, mi narrativa tiene que convencer, tiene que encantar, porque es poco probable que me contraten si les caigo mal a alguien. Entonces, conectar, ¿cierto? Entonces, practiquen mucho la forma en la cual se presentan. Entonces, para mí la narrativa es uno de los puntos más importantes de la búsqueda de trabajo que dejamos un poco de lado por tener una estrategia súper linda, una propuesta de valor espectacular, que también la hicimos con IA y todo, pero la forma de comunicarlo es lo que termina marcando la diferencia. Y el tema de la preparación para entrevista, ¿ya? Muchos ejecutivos que pasan por el programa Outplacement me dicen, oye, a mí me tocó entrevistar un montón de gente, así que no me necesito preparar tanto para la entrevista. Y esto es un error, porque entrevistar y ser entrevistado son competencias completamente distintas. Entonces, para ir a una entrevista hay que prepararse bien. O sea,
qué hace la empresa, qué dolores tiene, dónde se está moviendo en el mercado, cómo está posicionado en la industria, cómo impactan estos números que Elizabeth hablaba en este tipo de compañías en particular, eh, qué me va a entrevistar, qué rol tiene, cuánto tiempo lleva trabajando en la compañía, lleva 6 meses, lleva 20 años, por qué quiere contratar este rol, qué preguntas voy a hacer, cómo lo voy a desafiar también al que me entrevista desde ese lugar, cómo me voy a posicionar, eh, cuáles van a ser mis ejemplos, qué quiero vender de mí. Todo eso hay que hacer para prepararse para la entrevista. O sea, leerse el currículum y la página web de la empresa es como el desde. O sea, por eso como que insisto mucho en que la diferenciación y en este mercado mucho más contraído, la competencia es brutal de alguna forma. Entonces, no necesariamente haciendo una búsqueda tan tradicional vamos a generar los mejores resultados. Entonces, prepararse para mí es clave. Es como el éxito de alguna forma, la suerte es como la preparación versus la oportunidad. Entonces, cuando nos llegan a esa instancia, hay que aprovecharla al máximo. Exacto, entonces incluso nosotros recibimos el feedback de nuestro cliente diciendo, Elizabeth, entrevisté estos 5 candidatos y me llamó atención porque, no sé, un candidato 1 o 2 se presentaron bien, supieron del negocio y lograron vincular sus experiencias versus mi negocio. Entonces, esto se valora bastante. Y el segundo punto que quiero profundizar son temas salarial, expectativas salariales. Siempre es un tema muy delicado para nuestros procesos de selección, para mí como reclutadora y también para los candidatos. Porque cuando yo pregunto, bueno, cuéntame sobre tus expectativas salariales para este proceso, no me gusta recibir la respuesta, bueno, veamos cómo está el mercado, la renta no solamente lo que me mueve también desafío. Esto no puedo decir al cliente. El cliente necesita una respuesta, un número. Y acá está el miedo del candidato. No quiero quedar con una renta muy baja, pero no quiero que me descarten por pedir una renta mayor. Obviamente, si hoy día ustedes están trabajando, es lógico que cambiarse de trabajo implica un riesgo. Y para cubrir este riesgo no basta un desafío, también quiero una recompensa, ganar más. Pero también acá, ¿cuánto pedimos? ¿Un 15, un 20, un 30% más? Acá esta gran pregunta. Y acá es importante tener un número más claro. ¿Ya? Yo siempre digo, nosotros Headhunters somos sus aliados, porque obviamente voy a querer que les ofrecen mejor oferta, pero el cliente también quiere conseguir un candidato bueno, bonito y barato. Y acá viene la negociación, ¿ya? Nosotros en general cuando hacemos un proceso de búsqueda manejamos un rango salarial y yo intento alinear al candidato, decir, mira, tu expectativa de renta está muy fuera y ahí empezamos a ver si hay algún ajuste. Y probablemente entonces no es una oferta para ti, hablemos para una mejor oferta económica. O también hay casos que está candidato muy por debajo del mercado, sabe que gana una renta no muy competitiva y estamos buscando forma cómo posicionarlo con esta oferta. Entonces, acá mi recomendación, intentar tener número más claro cuando están postulando, cuando hablan con Headhunter, tener un rango, no les pedimos que sea un número cerrado, 10 millones y no hay ninguna margen de ni hacia arriba ni hacia abajo. Y también hoy día no solamente negociamos el número, un sueldo mensual, hoy día estamos negociando un paquete total y esto vamos a ver al final de nuestra conversación. Sí. Sí, es una muy buena pregunta.
Primero, para responder, intentamos transmitir la mayor información posible a medida que se avance el proceso. En un inicio le comenté, gran parte de las búsquedas son confidenciales. Ya el cliente me dice, mire, Elizabeth, tú puedes compartir esta información. También avisamos al cliente que hay una probabilidad que cuando el candidato sepa más información sobre el rol, desafío, incluso nombre del cliente, puede afectar sus expectativas salariales. Pero tampoco hay una variación muy brutal. Me refiero, el candidato pide 8 millones inicialmente y termina pidiendo 15. Es un cambio muy brusco, no suele ocurrirse si no están intentando manipular el proceso, ¿ya? Así que esto pasa mucho a los candidatos finalmente, que pido con poca información, pero finalmente hay que decir cuál es trade-off para mí para cambiarse, qué hoy día es la motivación para mí, qué me gustaría hacer, lo que no hago hoy día. Finalmente esto entra en tu proceso de evaluación cuánto pido. Y también para dar una recomendación con el tema de las rentas, por ejemplo, nosotros desde el Outplacement hace un tiempo publicamos una posición para una persona que está en nuestra red que necesitaba contratar un gerente. No tenemos una IA que filtre porque no nos dedicamos a eso, entonces llegaron en una hora 200 currículums, ¿ya? Y esto lo tiene que ver una persona, por lo tanto, nosotros en esa publicación pusimos que por favor pusieran las pretensiones de renta. Y de esos 200 currículums, yo diría que más del 50% no venían las pretensiones de renta. Decían, de acuerdo a mercado, lo podemos conversar. Y todos esos currículums fueron filtrados porque no hay tiempo para pedir que me contesten y que me digan. Lo hacíamos porque había que hacerlo en muy poquitito tiempo. Entonces, mi sugerencia es eso de lo vemos o a mercado o no quiero que afecte la renta en avanzar el proceso. Para alguien humano que hace el proceso es súper difícil. Por lo tanto, cuando lo pidan, nosotros siempre sugerimos hablar de rangos para en el fondo poder abarcar más, pero sí hay que tener ese número un poco claro. Y probablemente eso nos puede dejar fuera un proceso 100%, porque lo primero que van a filtrar va a ser las pretensiones. Pero siento que jugar al no lo pongo para ver si avanzo no necesariamente es algo que viene bien. Claro, cuando es por postulación, claro. Claro, porque ahí es por postulación, pero cuando tú mandas un currículum a un mail postulando una posición, eso no se puede hacer, entonces ahí es donde pierde como efectividad el no poner el número como tal, ¿ya? Así que ahí como una sugerencia, porque no todos los procesos son con IA o con filtro, con postulación. Sí, y yo diría como importante saber su número, porque finalmente si los descartaron por renta no fue proceso para ustedes. Y no la idea es sufrir entrar a la compañía, después sufrir porque no aumentan sueldo. Entonces hay que enfocarse a la siguiente oportunidad. ¿Avanzamos con la slide? Y el tema del reposicionamiento. Y acá son como puntos bien importantes. Entonces, definir una estrategia no es hacer un currículum, ¿ya? Cuando nosotros vemos como ejecutivos que entran al programa, lo primero que quieren hacer de primera reunión es hacer el currículum. Es como que lo más esencial de todo. Y esto no es lo más importante de todo. Lo más importante de todo es a quién le interesa lo que yo hago, cómo se mueve ese mercado, qué es lo que busca esa empresa. Y desde ahí creo mi propuesta de valor. O sea, si yo quiero hacer mi currículum sin tener claro dónde voy a buscar, cuáles son mis roles, en qué me voy a enfocar, qué busca la compañía, finalmente trato de hacer una autobiografía de mi formación pensando que lo que yo creo es relevante. Entonces, de alguna forma, hay que mirar el mercado y así definir una propuesta de valor. Lo otro que lo hemos repetido harto es el tema de los logros, mostrar la evidencia y todavía aún si vendemos lo que decíamos, las habilidades blandas anteriormente, es si no lo puedo mostrar con algo concreto, finalmente termina siendo como una como declaración de alguna forma, es como soy líder, pero si no lo puedo validar, finalmente eso se termina perdiendo. El tema del posicionamiento coherente, yo creo que también es un punto importante que es, en todos los lugares a donde voy, tengo que tener como un mismo discurso. O sea, mi currículum tiene que hablar con mi LinkedIn, mi discurso y mi propuesta de valor o mi pitch cuando me encuentro con algo tiene que venir desde donde yo estoy vendiendo mi experiencia, como que el networking que hago tiene que ir dirigido hacia eso.
Entonces, cuando yo tengo conversaciones con personas y genero redes y voy a eventos, tengo que tener un mismo discurso. Y eso es como que haya una coherencia en el mercado de mi perfil. Por eso cuando decíamos antes que me sirve todo, finalmente se termina como no sosteniendo en el tiempo. Y acá hago un pare, que es lo que decía la Marcia al inicio, con el tema del networking. El networking es esencial en el tema de la búsqueda de trabajo. Y no se trata de tener reuniones para que me salga un proceso. O sea, si yo espero que de mis reuniones de contacto me salgan entrevistas, voy a estar súper frustrado con el proceso de gestión de redes, porque no es eso. Redes es que me conozcan, que sepan que estoy disponible para ciertos roles, es levantar información de mercado, es tener una mirada de alguien que trabaja en un lugar que a mí me interesaría trabajar, es que me den otros contactos. Eso es networking de alguna forma. No siempre voy a sacar un proceso de ahí, probablemente la menor cantidad de las veces voy a sacar un proceso de networking, pero sí voy a obtener información que es valiosa para orientar mejor mi estrategia. Y eso es definitivamente lo más importante que tenemos que hacer en la búsqueda. De hecho, yo diría que podemos tener una estrategia muy buena para buscar trabajo, una propuesta de valor espectacular, pero si no hay ejecución de esa estrategia, que finalmente termina siendo las redes, el contacto, la vinculación, el posicionamiento, finalmente se termina perdiendo. Entonces, a veces no es la estrategia lo que está mal, es la ejecución de esa estrategia. Y eso es súper importante. Y el tema de la preparación de las entrevistas, que ya lo dijimos como punto importante como para empezar a lanzarse al mercado si me quiero cambiar o me quiero emplear porque estoy sin trabajo. Y acá para sumar, nosotros miramos bastante LinkedIn. Yo diría más, es una herramienta, es una vitrina de su perfil hacia el mercado, no solamente hacia Chile, pero su perfil puede mirar algún reclutador desde otra parte del mundo y si no tienen su perfil actualizado, muy probablemente que van a perder oportunidad, no la van a contactar. Así que si tendría que poner peso, ¿qué primero priorizo, mi currículum o LinkedIn? LinkedIn. Incluso yo daría más mi preferencia personal cuando entrevisto, me gusta mirar LinkedIn. Así que también es una buena herramienta para hacer redes, contactos, incluso lo llamo vitrinear, a comparar sus perfiles versus de profesionales de su área. No se proyectó esa slide. Bueno, acá podríamos contar, Elisabetta, lo mismo que nos salga ahí, que te debe pasar mucho que te llegan muy buenos candidatos, hay muy buenas entrevistas, hay personas que calzan súper bien con una posición, llegan a la terna y no quedan. Entonces, ¿qué es lo que ves tú como en las personas que tú entrevistas que finalmente no terminan calzando? Como, ¿qué es lo que pasa ahí que un perfil muy bueno no termina quedando en una posición? Sí, incluso es una de las preguntas que me hace candidato. Bueno, necesito un feedback porque me descartaron. Y yo diría hay múltiples razones por qué afectan su postulación, ¿ya? Primero, el cliente hoy día se fija mucho en calce cultural. Y muchas veces pasa que ustedes tienen un excelente perfil, buena experiencia, skills necesarios, hicieron muchos logros y proyectos que hoy día el cliente necesita, pero cuando llegaron a la entrevista con su futuro jefe, no hubo feeling eh, y finalmente decidió por otro candidato. Lo segundo, que también afecta mucho las postulaciones, expectativas de renta, ¿ya? Que también tuve casos cuando el candidato cambiaba drásticamente la decisión de renta. Y eso también tema muy sensible, lo que recién conversamos, porque el cliente maneja una banda salarial. Entonces, y se incluye el candidato porque está dentro de expectativas y cuando se van estas expectativas fuera del rango, el cliente dice, bueno, no lo puedo pagar. O al revés, cuando el candidato se centra mucho en la oferta económica, el cliente dice, bueno, voy a contratar a un candidato que solamente le interesa aumentar sueldo, que está bien, pero también necesito que se motiva por mi proyecto.
Entonces, importante obviamente indagar cuáles son beneficios, etcétera, pero hacer de manera estratégica para no generar impresión que lo único que les interesa es el sueldo. ¿Ya? También nos pasó que tuvimos que descartar al candidato en la terna o incluso el cliente por malas referencias, porque es una parte muy importante de nuestro trabajo, no solamente el llamar a las referencias que ustedes nos dan, nosotros también buscamos estas referencias en el mercado. Por lo cual es muy importante seguir cuidando la imagen ejecutiva de ustedes y hacemos levantamiento de referencias 360. Esto significa que no solamente hablamos con sus ex jefaturas, pero también con sus pares, podríamos hablar con sus clientes y con el equipo para tener esta impresión más 360 sobre el ejecutivo. Y por último, que estoy mirando que nos falta es motivación clara. Porque el cliente también quiere saber qué es lo que le mueve sumarse a su negocio, asumir el rol. Y si el candidato dice que muchas veces recibo esta respuesta, crecimiento laboral, hoy día estoy muy estancado, busco nuevas oportunidades, el cliente quiere escuchar más. Y ahí viene la relación con nuestra conversación anterior, lo que les comentó Joana, importante prepararse, investigar bien, porque finalmente para ustedes sirve que sea un paso mucho más pensado y también dejar claro sus motivaciones, qué es lo que le mueve, por qué es la empresa, por qué el rol, por qué tengo que hacer el cambio y transmitir, no cerrarse solamente busco crecimiento y oportunidades laborales. Y algo como para dar como un cierre a la parte de la preparación, el reposicionamiento y toda esa línea, yo les sugeriría que tratemos de soltar un poco el control. O sea, hay un montón de cosas en el mercado actualmente que nosotros no controlamos. No controlamos que la empresa se demore 6 meses en contratar a alguien. No controlamos que quieran un perfil de alguna industria específico. No controlamos la renta que le quieren pagar. No controlamos con quién competimos. O sea, hay muchas cosas fuera de control. Pero yo creo que lo que sí controlamos, perdón, es lo que yo hago con respecto a eso. Entonces, de alguna forma, lo que puedo controlar es cómo me desempeño, qué estoy haciendo activamente en el mercado, con qué me estoy reuniendo, cuánta gestión estoy haciendo, la estoy midiendo, estoy haciendo seguimiento, estoy teniendo resultados de esa gestión. Finalmente, si nos concentramos en lo que nosotros finalmente no tenemos, no podemos influir, porque se los comento porque al programa llega gente que me dice, oye, ¿qué pasa si alguien tiene más experiencia que yo? ¿O qué pasa si no le quieren pagar tanto la renta que yo quiero ganar? Nada de eso está dentro de su control. Ustedes pueden controlar solamente su propia gestión y su propia preparación. Entonces, de alguna forma, que no quede por ustedes, que cuando ustedes vayan a una entrevista o vayan a una reunión de redes o vayan a un evento, digan, hice todo lo que tenía que hacer. Me preparé como tenía que prepararme, gestioné la búsqueda como tal, investigué todo lo que tenía que investigar, hablé con todas las personas que tenía que hablar y ya no queda por mí. Entonces, de alguna forma, mi sugerencia en este proceso, tanto si nos queremos cambiar o si estamos sin trabajo, es controlemos de alguna forma lo que sí está dentro de nuestras manos y hagamos todo lo posible para que ese control de alguna forma nos haga sentir mucho más seguro, posicionarnos desde un lugar distinto y finalmente soltar lo que está fuera de ese control que nos genera obviamente harta ansiedad y harta incertidumbre. Sería mi sugerencia como general. Nos falta una parte, no Falta la aplaudan mejor todavía. parte, compensaciones. Ya. Ujú. Sí, porque no es suficiente ligar al proceso, que te dicen lo hiciste bien, te vamos a contratar, pero cuando llega la carta oferta, digamos, ya, ahora tenemos que negociar. Muchas gracias. Mi pregunta va vinculada, ¿qué nos recomendarían ustedes en relación a manejar un punto crítico hoy día de la contratación, que al menos en estos 4 meses que llevo de transición me ha pasado, que es el silencio
del reclutador. O sea, en el fondo, y que me he dado cuenta que no es algo necesariamente local de acá de Chile, porque he tenido la suerte de que me han entrevistado personas o empresas que tienen la base de reclutamiento en Brasil, por ejemplo, y en ese proceso en particular pasaron 3 meses sin respuesta. 3 meses. Un cargo gerencial, pero 3 meses. Y ahora en otro proceso que estoy para otro cargo de gerencia comercial, llevo un mes tampoco sin respuesta. Entonces, uno proactivamente, pasado 2 semanas, al menos yo eso es lo que hago, pregunto por estatus del proceso para saber y aún así hay silencio. Bueno, en el cargo de los 3 meses, bueno, finalmente me apareció efectivamente en LinkedIn que ascendieron una persona internamente y por ahí me enteré que finalmente se resolvió el cargo y después de eso me informaron formalmente con un correo. Y en el otro estoy a la espera de resultados, entonces lo doy por perdido. Bueno, me imagino que vinculado a lo que hablamos al principio, que hoy día están demorando 6 meses los procesos, pero igual es un punto difícil de manejar para el postulante. Gracias. Es una muy buen planteamiento de pregunta, porque finalmente, como comentó Joana, no podemos controlar muchas cosas, ¿ya? Nosotros como reclutadores, cuando busco ejecutivos para mi cliente, puedo impulsar, apoyar, decir, estamos demorando mucho, los candidatos se están desmotivando, digamos, definamos los plazos, pero hay muchas capas en la estructura de organización del cliente. Me dice, estoy esperando respuesta del corporativo, no sé, esperemos, y así alarga el proceso. Acá veo el problema es comunicación con reclutador. En general, no hay buenas prácticas en el mercado, pero no es algo, digamos, una tendencia normal, ¿ya? Si estamos hablando de búsquedas de altos ejecutivos, nosotros preocupamos a mantener a los candidatos informados sobre el tiempo porque sabemos que están expectativas detrás de motivación del candidato. Entonces, acá recomendación, tomar rol proactivo y escribir a reclutador, pero si no te contesta, yo digo, yo ya tomaría en consideración cuando en el futuro tendrías que reclutar, no le llamarías a este headhunter. Pensaremos así. Y para decir algo complementario, una cosa es hacer seguimiento cuando la persona está en un proceso y otra cosa es hacer seguimiento a una postulación. Y eso es súper distinto porque la gente hace seguimiento a las postulaciones, o sea, postulan a un cargo, no lo llaman, pasa una semana y preguntan qué ha pasado con la posición, si calzaban para el perfil. Es muy poco probable que la empresa se dedique a hacer un seguimiento de gente que no calza con el perfil. O sea, yo les sugiero que eso no es una práctica como que deberíamos incorporar, pero a seguimiento a procesos donde estoy en entrevista avanzando, de todas maneras, y como decía Elisabetta, hay de todo y obviamente hay empresas que a veces están en silencio y cuando se reactiva nos vuelven a contactar, que no nos dan nada de feedback, es un poquito como esto como medio salvaje de la búsqueda de trabajo, pero yo lo sugiero siempre cuando hay un proceso y no solamente cuando hay una postulación, porque ahí siento que no viene mucho al caso. Perfecto, seguro que hay más preguntas, pero dejamos para el final, para terminar la parte importante de compensaciones, para darles esta mirada, cómo negociar su carta oferta, ¿ya? Y qué es lo que hoy día está pasando en el mercado de compensaciones. Hoy día las compañías toman decisiones mucho más informadas, hay metodologías, hay sistemas que permiten ser salario más equitativo, está diseñado de tal forma que ascenso esté acompañado con aumento salarial, que sus bonos están vinculados a qué tipo de resultados, por lo cual siempre hay una estructura que el cliente intenta proteger y cuidar para no contratar a un candidato que está fuera de la renta, que está ofreciendo la compañía, porque genera desequilibrio en sistema organizacional. Hoy día, cuando estamos hablando sobre negociación de la carta oferta,
y eso le mencioné anteriormente, no solamente nos centramos en negociar nuestra renta mensual más bono. Hoy día hay mucho más beneficios que lo llamamos no monetarios que pueden compensar de repente su sueldo, como días adicionales de vacaciones o más días de home office o hacer algún programa de mentoría o coaching, etcétera. Hoy día algunos beneficios que ya están dejando en la historia, por ejemplo, cada vez se ve menos beneficio company car, que suelen en general pasarse hoy día hacia un gerente general. Después, indemnización a todo evento, hoy día casi ni se ve. Y lo otro que estamos observando para las compañías que mueven sus ejecutivos entre las regiones, entre las oficinas globales, cada vez hay menos beneficios de expatriados. Suelen contratarse con un contrato local, ¿ya? Entonces, si empiezan a negociar la carta oferta y ven que el sueldo líquido mensual está menor a lo que están pidiendo, de repente pueden, y la compañía no tiene posibilidad de aumentar la renta porque ya salen de su banda salarial, pueden pensar cómo puedo compensar esta falta de sueldo líquido, por ejemplo, más días de home office o algún beneficio que me puedo hacer un curso. Entonces piensan de manera más global cuando van a hablar sobre oferta. Lo mismo, cuando están participando en el proceso, hay que entender cuáles son beneficios que son importantes para ustedes. Hay gente que le gusta ir de manera presencial a la oficina, para otros es un gran valor quedarse más días o compartir con sus familias, llevar hijos al colegio y valoran mayor flexibilidad. Y acá estamos terminando nuestra presentación y queremos recibir sus preguntas. Ahora, bueno, aplaudir. ¿Sí? Ahí. Hola, muchas gracias por la presentación. Soy Luca, estudiante de cuarto año de comercial y fui a otra de tus presentaciones que hiciste de networking corporativo y mencionaste algo nuevamente que me llamó mucho la atención, que era el tema de no tener, o sea, de que el posicionamiento sea demasiado amplio. Yo que todavía me estoy como insertando en el mundo laboral, no sé, mi experiencia estuve como recepcionista en Barcelona o acá con Marcela o en los Juegos Panamericanos, como que todavía no logro bien esa cosa como de poder posicionarme y ver como hacia dónde quiero. ¿Qué consejo podrías dar? Ya. Dale. Sí, mira, mi sugerencia en ese caso, Mercado laboral. yo creo que al inicio es un poco complejo como tener claridad de dónde uno quiere orientarse, como hay gente que igual tiene como cierta como intuición, o sea, hay gente que se especializa más en finanzas, hay gente que le gusta más el marketing, no tiene que ver con gestión de personas, entonces como que de alguna forma intenta como o hace algún curso en relación a eso cuando sale en la universidad o empieza como a prepararse en relación a eso. Yo creo que al inicio es un poco complejo, hoy en día la empresa, no sé si ya lo has mirado, pero igual piden 1 o 2 años de experiencia, entonces para la gente que está recién buscando trabajo, creo que hay que lanzarse a todo al principio, como y empezar a ver qué es lo que me gusta, ¿ya? Pero no necesariamente que porque tu primer trabajo, por ejemplo, sea en operaciones, como que entré y si no es necesariamente lo que me gusta, me sigo moviendo ahí porque el mercado me sigue llamando para operaciones. Como que nos pasa mucho que no administramos mucho la carrera. Es como que entré acá y bueno, me fue bien, entonces me llamaron del otro y ahora hago eso otro. Entonces yo creo que hay que probar. Es como, estoy en esta área, me dieron la oportunidad, me gustó, no me gustó, bueno, construye hacia otro lado, pero ya con experiencia. Entonces, al inicio creo que hay que abrirse un poquito, obviamente quizás evaluar qué habilidades tengo para cierta área funcional que hace más fit y tratar de hacer una búsqueda en relación a eso, pero no lo vamos a poder validar con la experiencia. Entonces, ¿cómo lo validamos? Con las habilidades, cosas que hayas hecho en la práctica, presentaciones, trabajos en equipo, cosas que puedas como demostrar en el fondo o estas experiencias paralelas que me comentabas que habías hecho que finalmente tengo capacidades que las puedo llevar a otro tipo de área que no necesariamente sea donde tuve la experiencia como tal.
Hola, soy Sebastián. Un gusto, estuvo muy buena su presentación. Las primeras diapositivas que mostraban cómo se estaba moviendo el mercado, lo que está pidiendo más o menos el mercado, las distintas industrias. Eh, ¿Qué rol o em, qué importancia le está dando usted o creen que le está dando el mercado a la selección por edad? Me refiero, eh, ¿qué ventaja o desventaja tiene un profesional recién egresado con un magíster o una persona que es despedido de su trabajo a los 40 años y tiene experiencia y van a postular ambos al trabajo? ¿Qué está pidiendo el mercado respecto de esa situación, el tema etario? Bueno, yo por mi parte del outplacement, ahí Elizabeth me puede complementar con el tema de la edad y todo. eh, el mercado, claro, decimos que está como bien exigente. Entonces, lo que nosotros vemos mucho, efectivamente, son personas que ya tienen experiencia. O sea, finalmente, claro, dependiendo del rol, o sea, si yo quiero contratar a alguien por su potencial, obviamente voy a buscar gente que está más recién egresada o que tiene cierto conocimiento más actualizado en ciertas tendencias y todo. Pero si yo quiero que lleguen y sandía calada, o sea, llega, ejecuta y no hay tiempo y las empresas cada vez son más cortoplacistas en que quieren resultados 2, 3 meses, ya esto de 6 meses de que se adapte a la cultura, ya no hay espacio para eso. Ahí sí quieren a alguien que tenga experiencia. Crisis de mediana edad que solemos ver en la televisión, por ejemplo, que el profesional de mediana edad nos puede encontrar. Yo diría que no, en la práctica no están así. O sea, como que siento que como lo que se habla mucho es que hay harto desempleo, que la gente de mayores de 50 no se recoloca. Nosotros en la práctica no vemos eso, pero sí hay industrias que te filtran por edad. Eso es una realidad. O sea, como que yo tengo que igual posicionarme y saber decir, ok, ¿qué tipo de empresas valoran esta experiencia? Ahora, tú me dijiste 40 años, o sea, si a los 40 años ya estamos en mediana edad, lo encuentro espantoso. O sea, ya, pero sí en el fondo pensar como empresas y industrias que requieran cargos que tomen decisiones, que están pasando por momentos complejos, que estén adquiriendo compañías, vendiendo, reestructurando, cambiando. Todo eso va a necesitar gente que tenga experiencia previa que lo pueda aplicar. Entonces creo que hay un paradigma con la edad. No quiero decir que no hayan compañías que lo filtran, sí, hay compañías que lo filtran, pero creo que hay oportunidades y sesgarnos por el tema de la edad es ponernos como un límite propio. Y yo diría más, antes de la pandemia fue tendencia de reclutar gente joven con energía para roles ejecutivos de alto impacto. La pandemia nos mostró que esta gente a quien le faltaron las cicatrices de la guerra no lograron manejar situaciones de alto estrés. Y hoy día, en mis procesos de reclutamiento y selección, el cliente me pide evidencias, cicatrices, canas, etc. Pero también quiero ser bien sincera, hay clientes que me descartan gente por edad, ¿ya? Y no porque en el papel dice que tiene 55, 57, 60 años, simplemente mirando también qué estudió, cómo avanzó su carrera. Un ejemplo de gerente de administración y finanzas que no maneja tecnologías, que está muy centrado en temas contables, no conecta con negocios, un perfil más anticuado, le va a costar más encontrar el trabajo. Y acá hablamos que se quedó con su formación de su época y no logró avanzar. Entonces, acá siempre invitación, hay que actualizarse con el mercado. Eh, Hola, mi nombre es Cristian. Agradecerles por la charla y por todos los conceptos. Tengo tres preguntas rapiditas, una para cada una y una para ambas. Primero, Elisabetta, al principio mostraste información de distintos mercados. ¿Cómo ves tú las tendencias, por ejemplo, del mercado automotriz, también dentro de de las reclutaciones? Para Joana, ¿cómo sería, por ejemplo, el outplacement después de estar, por ejemplo, en mi caso, yo estuve 5 años en el mercado automotriz, los últimos 5 años estuve en la industria de la salud, en roles más senior, y hoy día estoy buscando esa transformación, o sea, ese cambio de industria, que es la automotriz, en la cual siento que también agrego más valor y que más también me apasiona y me gusta. Entonces, ¿cómo ves ese cambio desde el lado del outplacement? Y por último, para ambas, el tema de las bandas salariales que se tocó harto. ¿Cuál es como un rango lógico de banda salarial? Esas serían las tres preguntas.
Perfecto, gracias por tu pregunta. Respondiendo cómo hoy día se mueve el sector automotriz, y yo te diría, como el negocio está con desafíos, porque muchas compañías están con números más rojos que azules. Después de la pandemia, no se creció muchísimo el negocio de autos usados. Había escasez, la gente gastaba sus retiros y compraban el auto, y conversando con candidatos me decían, llegamos a números históricos, estamos felices, pero quedamos con la misma presión por resultado y ahora el negocio está bastante malo. He visto más reestructuraciones, reorganizaciones, ¿ya? Y de a poco este negocio está migrando hacia el negocio más digital, ¿ya? Por ejemplo, podríamos mirar compañías como Chile Autos, que está creciendo, en un momento apareció OLX. Entonces, cada vez este negocio va a requerir un perfil más digital, siendo el mercado todavía muy tradicional, y ahí está el desafío, porque muy probablemente van a empezar a levantar gente de industrias como retail, que tienen más prácticas avanzadas en temas de e-commerce. Ya, con respecto al tema de la industria, en tu caso, que tuviste experiencia automotriz, salud y quieres volver a automotriz, es no tan complejo hacer esa transición, porque tienes experiencia previa, entonces puedes contar casos, puedes vender esa experiencia, entonces no es algo muy complejo. De hecho, si yo buscara trabajo y esas dos fueran mis industrias, buscaría 100% en esas dos. Esa sería como mi búsqueda general. Ahora, si quisieras moverte a una industria distinta a estas dos, ahí es súper importante ver cómo conecto mi experiencia y mis casos de éxito con los dolores de una industria completamente distinta. Y hay competencias y habilidades que son súper traspasables en el fondo. Ahora, no todo es transversal, porque yo me junto con gente y me dice, yo soy gerente comercial y vender y todas las empresas venden, entonces puedo trabajar en toda la empresa. No es así, porque si estamos en un mercado que está contraído y tiene más dudas de contratar a alguien por lo que implica ese gasto, esa contratación, no voy a apostar por alguien que finalmente no tiene ninguna competencia en donde yo necesito que resuelvan. Pero sí creo que si tengo experiencia previa o busco industrias que se alineen a lo que yo he hecho en relación a los dolores que he solucionado, sí creo que la búsqueda puede ser efectiva. Y por lo menos en términos de la banda, desde mi lugar, yo diría que dependiendo del rol, cuando son altos ejecutivos, uno puede manejar una banda de 1,5 millones, incluso 2 millones en la banda, pero generalmente se usa 1 millón. Eso es lo que nosotros vemos mucho en el día a día como de banda. Pero cuando son más altos ejecutivos, 1,5 millones, 2 millones puede ser un rango de banda, como sugerencia. No sé qué piensa Elisabetta desde ese lugar. Sí, comparto. Afirmativo. Hola. Tengo una pregunta súper puntual respecto a LinkedIn, porque tenemos el currículum por un lado, tenemos LinkedIn por el otro, y no sé cuál es el foco que se le debiese dar a cada uno, porque tú mencionaste que LinkedIn era una herramienta súper potente, pero tampoco uno puede poner infinitos casos de éxito, explayarse demasiado, como hasta qué límite uno le da foco a LinkedIn versus currículum. Yo creo que ambos tienen que ser escritos de manera estratégica. Tampoco podemos explayarnos mucho en un currículum. Yo no voy a dedicar tiempo de leer 10 páginas, voy a revisarlo de manera más práctica, buscar información que necesito. Acá es importante entender que tu currículum va a llegar a la persona a quien lo enviarás. Tu LinkedIn es una vitrina para todo el mercado, y sin tener conexión contigo, lo puedo entrar y mirar. Por eso es importante tenerlo actualizado con información. Yo incluso recomiendo que sea el espejo de tu currículo. ¿Qué es lo que quieres comunicar al mercado? ¿Cómo quieres posicionarte? Entonces, eso hay que pensar, que LinkedIn está a la mira de todos. Y para complementar, yo también creo que el currículum tiene que ser el espejo de LinkedIn, o sea, en el fondo, pero creo que LinkedIn te da un poco más de espacio para hablar de ti, como quizás hablar desde otro lugar, con palabras como más estratégicas que conecten con la propuesta de valor. El currículum de repente no tiene tanto espacio porque es un formato más tradicional en general. Creo que LinkedIn sí te da ese espacio, incluso te deja subir contenido digital de uno, si uno ha participado haciendo alguna exposición, ha hecho todo eso suma finalmente y comunica. Entonces, de alguna forma tienen que alinearse, por supuesto, para mí tienen que ser iguales, pero LinkedIn creo que tiene un espacio mayor
para vender cosas de repente desde otro lugar, como con una propuesta un poco más comunicacional. No sé si se entiende como, ¿sí? Con un sello, sí. Eso. Hola, mi nombre es Lina. Muchas gracias. Ha estado súper interesante. Tenía una pregunta rápida para cada una. Para Elisabetta, lo que mencionaste, las referencias. ¿Hasta qué punto la confidencialidad del proceso del lado del candidato también entra a jugar con, pues, con esto, con estas validaciones? Porque decías los pares, etcétera. Y obviamente, pues, cuando uno está en un proceso, ¿hasta qué punto le cuentas a tu jefe? ¿Sabes? Como que eso me llamó la atención. Sí, obviamente la idea es hacer de manera confidencial y no perjudicar al cliente, al candidato, no es nuestra intención. Hay formas de levantar las referencias, incluso puedo llamar al gerente general de alguna industria y preguntar quiénes son 5 mejores comerciales de la industria, tal, tal, tal. ¿Por qué lo consideras así? ¿A quién no le llamarías? Hay formas. Entonces, obviamente, como nosotros manejamos, cuidamos confidencialidad de nuestro cliente, de los candidatos, también es importante no perjudicarlos en su proceso. ¿Ya? Pero siempre hacemos doble check en el mercado, porque necesito asegurar que el cliente contrata a una persona con buena reputación, que no salga ningún problema, que la verdad en mi experiencia me tocaron casos muy sorprendentes, currículum espectacular, entrevista maravillosa, levantar la referencia, descartado. Gracias. Y para Joana, eso que estabas hablando al final de las publicaciones, a veces yo veo gente que publica y hasta publica unas cosas que ya son demasiado, no sé, muy insistentes. ¿Qué recomiendas que sea una publicación balanceada en el perfil? Yo creo que publicar es súper importante porque nos posiciona, porque podemos hablar de un área de expertise. Yo creo que hay que seguir primero un hilo conductor, o sea, gente que publica, hoy día fui a tal cosa, quiero dar mi opinión sobre el mercado, aparte está, o sea, siento que hay como una dispersión y finalmente no me identifican con nada. Entonces, yo elegiría como una línea editorial, eso es lo primero, y lo trabajaría como tal, o sea, haría un calendario de cuándo van a ser las fechas de publicación, qué contenido voy a publicar, cuál es el que tuvo más visibilidad, cuál fue el alcance, no solamente fijarme en los likes, sino que el alcance que tuvo la postulación. Y diría que está bien publicar 1 o 2 veces a la semana. Me parece bien, hay que hacerlo en horarios más estratégicos, hay días donde la gente visualiza más. Entonces, creo que sí suma, porque nosotros desde el Outplacement hemos visto que hay empresas que contactan a personas, por ejemplo, para hacer alguna asesoría, por las publicaciones. Entonces, generar contenido, ojalá no algo súper IA, porque hoy en día ya te están mostrando qué cosas son las publicaciones que tienen mucha IA, que repiten 3 adjetivos, que le ponen los guiones hacia los lados, que todos siempre parten con palabras que uno no ocuparía en como en una postulación o en publicación tradicional. Entonces, me parece un punto importante, pero creo que hay que mantener una misma línea y tener cierta rigurosidad. Yo diría que entre 1 o 2 veces a la semana es suficiente y no hay que subir contenido todos los días porque además dejamos de hacer como público lo que publicamos, por ejemplo, el lunes. Si publico el miércoles y publico el viernes, lo del lunes ya pasó a segundo plano. Entonces, no es tan estratégico eso. Sí. Y agregar a esto, hoy día tenemos mucha información circulando en el mercado, la idea es que no nos saturemos. Desde mirada de Headhunter, yo no veo lo que están publicando, yo miro el perfil, pero sí el cliente al entrevistar puede mirar su perfil, ver actividad, qué es lo que están haciendo. Entonces, hay que detrás, debería existir una estrategia. ¿Para qué lo estoy publicando? ¿Para quién quiero llevar este mensaje? ¿Qué impresión quiero dejar? Sebastián, hoy día los más jóvenes están abandonando, incluso en Estados Unidos, el colegio, volcándose a hacer emprendimientos y a perfeccionarse en inteligencia artificial. En el ejemplo que dieron antes de una búsqueda de un gerente que mejore la estrategia, que aumente las ventas, su experiencia gente que tiene experiencia y muestra casos de éxito o a alguien que también tiene éxito, pero a través
Bueno, yo en mi opinión, creo que eso depende. Depende de la compañía, depende de la necesidad. O sea, yo creo que aún en Chile somos bastante tradicionales en ciertas cosas. Creo que eso va a llegar en algún momento. Estos perfiles que son mucho más disruptivos, lo que tú dices que salen de la universidad, se perfeccionan en un tema, lanzan un emprendimiento, les va increíble. Siento que todavía nos falta un poco espacio para eso en el mercado, como para que finalmente se centren en eso por sobre un ejecutivo que tiene experiencia. Entonces, creo que depende. Creo que hay empresas donde les puede llamar la atención un perfil así, como más disruptivo y fuera de mercado, pero creo que todavía somos súper tradicionales. Y yo creo que el mercado busca un poco, sobre todo para roles ejecutivos, algo un poco más tradicional en ese sentido. Pero creo que va a cambiar en el tiempo, pero por lo menos en Chile creo que todavía no. No sé si Sí, Elizabeth claro, piensa capaz algo. que para una compañía tipo fintech podría ser un perfil que necesita ser más hands-on, emprendedor, creativo. Pero de nuevo, el tecnología no es todo. Hoy día contratan un alto ejecutivo porque necesita liderazgo, resolución de problemas, que mueve el negocio, que cambie, que transforma. Se centran la contratación en la competencia. Y de nuevo, mucho liderazgo. Y ya definición de liderazgo va a depender del negocio, lo que busque el cliente. Hola, Pía, por acá. Una pregunta súper concreta. Yo no sé qué decir la Marce con mi pregunta, pero ¿cuál es la relación que hay hoy día de los posgrados con el acceso a los cargos gerenciales? ¿Existen casos en los que son requisitos excluyentes el contar con un MBA, por ejemplo, o con un magíster para acceder a un cargo gerencial? Muy buena pregunta y muchas personas lo hacen. Incluso en un momento sacamos un artículo que pesa más, un MBA o inglés. ¿Cuál sería la respuesta? Depende, obviamente, si estamos, ahora depende. Claramente un MBA genera un valor muy importante y hay clientes que buscan ejecutivos que inviertan en su formación y de nuevo al momento de entrevistar candidatos se nota que la persona se dedica a formarse, educarse, etc. Pero yo diría un máster, un MBA todavía es nice to have para gran parte de compañías. Si estamos hablando de mundo de consultoría es must have. En cualquier compañía de consultoría como McKinsey, Boston, Matrix, desde el segundo año te mandan a hacer magíster, profesionalizarse y después estos tipos de perfiles están muy demandados por grandes corporaciones, ¿ya? Yo mucho hablo de inglés porque realmente es dolor en mis procesos. Entonces, si me dicen que hoy día todavía sigue siendo excluyente en mis procesos para clientes multinacionales, es el tema de inglés. No van a contratar candidato porque tiene MBA pero no tiene inglés, van a contratar candidato que hable inglés pero no tiene MBA, lamentablemente. Yo desde nosotros como estadísticas y de la gente que se emplea en el programa Outplacement, el primer factor de rápida recolocación es el inglés y el segundo es MBA. Y también influye mucho dónde lo hago. Nosotros hemos visto, y no por elogiar a la Adolfo, pero la Adolfo es la que lidera en tiempos, no necesariamente en renta, o sea, no necesariamente es el que se posiciona con mejor renta, pero sí el que se emplea más rápido. Es uno de los ítems como que influye porque nosotros medimos todo y tratamos de sacar estadística para ver como cuáles son los datos que finalmente van influyendo y el primero es inglés y el segundo es MBA. Yo, por acá, Constanza. Mira, quiero dos preguntas. Una es, ¿qué pasa con la laguna laboral? Laguna laboral, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo salí después de 17 años y me tomé un tiempo. Y ahí me puse a buscar trabajo y en eso estoy. Entonces, ¿qué pasa con esa laguna? Porque me han dicho, o sea, porque he tenido referidos que no sé, pues, tienen contacto con el que va a contratar y les dice, ah, me llama la atención la laguna laboral. Entonces, ¿eso qué tan frecuente es? Claro, también depende la respuesta en qué etapa de tu carrera tuviste esta laguna laboral, si estás saliendo de tu laguna o fue un periodo entre tu carrera y por cuánto tiempo. Porque si estamos hablando, yo tomé un tiempo sabático, 2-3 años, yo he visto que a los candidatos cuesta más volver a emplearse en un corto tiempo.
porque de nuevo, cliente hoy día busca un perfil plug and play, o sea, que venga del rol, que está con experiencia reciente en la industria, en la posición. Y también depende de qué estuviste haciendo en esta laguna. Hay candidatos que se dedican a consultoría, entonces todo depende cómo lo planteas a tu momento de entrevista. Gracias. Y lo otro, el liderazgo matricial, ¿qué tanto es valorado en los cargos ejecutivos? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, yo estaba en una empresa donde había varias sedes. Entonces yo como corporativo tenía una dependencia matricial con los gerentes comerciales de cada sede. No así un equipo directo. Entonces, si eso es considerado liderazgo o no. También una buena pregunta, porque finalmente todo depende qué busca el cliente. Porque si estoy reclutando un gerente que va a tener un equipo de 20 personas a cargo, que tiene que formar, mover, rediseñar, en un 95% el cliente me va a pedir experiencia comprobada liderando equipos de gran tamaño, ¿ya? De igual forma, sabemos que tener un liderazgo no directo, influenciar a otras áreas que mueven, es una competencia importante, no todos los tienen, pero al momento más práctico, si hay que liderar equipo, el cliente quiere tener evidencia. Por ahí, Gonzalo, un gusto. En la búsqueda de ejecutivos senior, se enfocan, digamos, hay un cierto sesgo a búsqueda en el mercado o captar del outplacement o incluso de, digamos, de gente desempleada que no está en proceso de outplacement. ¿Qué preferencias tienen? No tenemos ninguna preferencia y no tenemos ningunos acuerdos tampoco. Lo que finalmente nosotros buscamos es en nuestra base, en nuestras redes, obviamente apoyamos con outplacement, podríamos decir quienes están como gerentes comerciales o gerentes de finanzas, compárteme tu base, pero no voy a dar preferencia porque están en outplacement o porque están desempleados. Puede cambiar la decisión si el cliente dice, necesito contratar candidato mañana y no puedo esperar que termine su trabajo y se incorpore en un mes. Capaz que ahí podría dar mayor prioridad a los candidatos que están sin trabajo y probablemente estos candidatos estarían en algún outplacement o voy a vocear por LinkedIn, intentar y filtrar estos candidatos. Pero hoy día el proceso es transparente, sin preferencias. Incluso cuando el cliente nos refiere a un candidato interno, porque les llegó por referidos, pasa por la misma etapa de evaluación. Y si nos cierra con alguna experiencia o competencia, lo descartamos sin ningún remordimiento. Elisabetta, Joana, gracias por el espacio. Yo tengo dos puntitos que quería tocar. Básicamente estaba viendo las cifras de desempleo en Latinoamérica y Chile lamentablemente va en ascenso. En el último trimestre llegó ya cerca a doble dígito, al 9%, siendo los colectivos más impactados los jóvenes que recién egresan de las universidades y las mujeres, sobre todo profesionales, por encima de los 40 años, es lo que puede mapear. Desde la mirada de Stanton y de Smart Placement, ¿esto cómo lo ven de cara al cierre de este año, del último trimestre? ¿Creen que esa tendencia pueda subir, se pueda neutralizar? Me imagino que tiene que haber un tema ahí político a nivel gobierno, también a nivel macro, pero ¿cuáles serían sus expectativas? Y lo segundo va mucho más relacionado a la pregunta que hizo el colega del tema de la terna, que es me parece, tú comentaste, Joana, es un tema mucho más humano de lo que es soltar el control al final, porque la lógica me dice que si llegas a una terna final, has hecho un buen proceso. Elisabetta mencionó 4 pilares ahí que tomé nota, era el fit, la conexión con el jefe o con cada uno de los stakeholders con los que te entrevistaste. Si haces un check y fueron 3 o 4 entrevistas y crees desde tu emoción que conectaste con cada una de estas 4 personas, si el rango, la expectativa salarial también está dentro de lo que la organización o el cliente está previendo para esta posición,
si las referencias personales también están dentro, fueron check, bien dadas. Y claro está, la motivación y por la posición, la actitud, también encaja con lo que está buscando el cliente. ¿Cómo manejas ese proceso con ese candidato que llegó hasta ese último peldaño de la escalera? Porque ese es un proceso en donde se va romantizando, quieras o no, la etapa en la que vas avanzando dentro del proceso, ¿no? Entonces, al final me queda claro que hay que soltar cierta parte que si no fue ahí es porque la compañía no era para ti, pero ¿qué mensaje trasladarle al candidato final si quedó en esa última instancia y para no enamorarse cada vez más de una etapa en este proceso, ¿no? ¿Es alguna recomendación por ese lado? Perfecto. Sorry, sí, me extendí un poquito. Ya. Respecto a cómo vemos lo que nos queda de este año en mercado chileno, hay mejores expectativas, pero también habían buenas expectativas para 2026 que no cumplieron. Entonces, no quiero ser pesimista, pero va a haber muchos aspectos que pueden influenciar en decisión macroeconómica del país. Ya, guerras, precio de dólar, precio de cobre, y esto va a afectar decisión de las compañías si voy a buscar ejecutivos o no. En conversaciones con las compañías, gran parte necesita hacer el cambio, pero quieren esperar el mejor momento, porque hacer cambio de ejecutivo también impacta a la compañía. No quieren estresar más el negocio que ya está estresado. Entonces, ¿tenemos mejores perspectivas? Sí. No puedo decir que el mercado está estancado, no hay reclutamiento, no busquen ejecutivos. Sí buscan, y lo que les comentaba, buscan ejecutivos no porque esta compañía en el proceso de crecimiento están aperturando un nuevo negocio, es porque están haciendo cambio de ejecutivo. Entonces hay que estar siempre atento del mercado, qué es lo que está pasando, leer prensa, tener estas conversaciones de networking para identificar estas oportunidades. ¿Te respondí a tu pregunta? Ya. Aquí había una pregunta, no sé si respondieron. Tenemos que terminar, son las 8. Yo creo que vamos a hacer las últimas 3 preguntas de por aquí. Sí, Mi pregunta es en relación a, se habla mucho de el 80% del mercado oculto. ¿Es tan así eso con esas cifras? Y por un lado, ¿cómo nos recomiendan ustedes al postulante, dado que es tan oculta ese 80% del mercado, cómo nosotros poder, me imagino que a través del networking y a través de herramientas como LinkedIn, pero ¿cómo nos recomiendan ustedes poder acceder a ese mercado oculto? Bueno, por mi parte, yo diría que sí, que el 25% de la oferta de mercado se publica online. Es poco. Elizabeth ahí me puede decir, sobre todo para cargo ejecutivo, o sea, mucho menos. Por lo tanto, ocupar ese canal como búsqueda es uno más y ojalá sea lo más automatizado posible, ¿ya? Si yo tuviera que elegir un canal, nunca elegiría el canal de postulación, pero hay que hacerlo porque es parte de la pega y hay que diversificar la estrategia. ¿Y cómo llego a eso que no veo? Cafecitos. Cafecitos, conexiones, conversar, lo que les decía anteriormente. O sea, hacer redes es lo más importante en el proceso. Yo sé que uno lo escucha y se agota de tomarse cafecito, después te duele la guata tomarte cafecito, como que finalmente como que es algo que requiere harto desgaste y harta energía, pero creo que es la energía mejor invertida. O sea, conectar, que la gente te recuerde, que cuando termine una conversación se quede, efectivamente la Joana me podría servir para un rol así, o alguien cuando me comentó le voy a escribir porque hablé con una persona que calzaba con eso. Eso es redes. Entonces, yo diría que y también los hunters salen a buscar y también escuchan de referencia, probablemente Elisabetta puede decir esa parte, pero ella también debe preguntar para contratar un CFO. ¿Conoces a alguien? Cuéntame, recomiéndame, por eso llama y pregunta a los gerentes generales y pide recomendación. Un gerente general se va a acordar de alguien porque hago networking, no porque en algún minuto trabajó con él hace 20 años y ya no sabe quién es. Entonces, hay que estar en el top of mind y esos son cafecitos.
Sí, yo busco mucho a través de referidos. Incluso hay casos cuando llamo al candidato para ofrecer un proceso, me dice, Elizabeth, no estoy interesado o interesada, pero te voy a referir a esta persona. Y para mí en general es una información muy valiosa porque detrás de esta referencia un nombre de la persona y no suelen recomendarse a gente no de buen perfil. Perfecto. Respondiendo a esta pregunta, que el mercado en Chile todavía es muy tradicional, en el sentido le gusta ver una trayectoria más clara. Si empezaste en procurement, ojalá que toda tu carrera hiciste en procurement. Si hiciste carrera en finanzas, que mantienes la misma línea. Entonces, para mi visión es bueno tener una experiencia más integral al negocio porque así puedes generar el valor. Pero si tú me dices, últimamente tu experiencia fue más enfocada en control de gestión, en finanzas, para ti más rápido encontrar el trabajo sería en esta área. Y si tu experiencia de procurement es mucho más antigua, va a ser más difícil. También me gusta mucho esta pregunta. Yo diría de la siguiente manera, el currículum tiene que ser escrito de manera estratégica. Hay ejecutivos que tienen una carrera de 30 años, obviamente se va a describir desde su primer cargo de analista, vamos a alegar a Paz y la Guerra de Tolstoy, y no tenemos tanto tiempo para leer, pero en general importante que muestras toda tu experiencia y muy resumida de manera muy ejecutiva tus cargos iniciales. Ya enfócate en lo más estratégico, en lo último. Me llegan currículums de 4 hojas, de 2 hojas. Igual necesito tener información. No puedo entender bien el perfil ejecutivo si solamente tiene una lámina o va a tener 4 hojas, pero que no aporte mucho el valor. Entonces, y lo que nos enseñó Joana, sean estratégicos, muestran su sello personal. Yo acá también hago la sugerencia de, yo creo que la gente no lee nada en general, como creo que un currículum de 4 hojas es muy largo, que si uno identificó un candidato que le gusta, quiere saber más y ese probablemente lo va a leer, pero si está haciendo algún tipo de filtro, nadie tiene tiempo para leer 4 hojas. Yo hecho creo que no leen ni siquiera la primera, es como que los títulos, la última experiencia que estudió y listo el currículum. Por lo tanto, lo que nosotros sugerimos desde el outplacement es máximo 2 hojas y ojalá 750 palabras, o sea, breve, conciso, directo, todo el bla bla lo voy sacando. Y lo que decía Elisabetta, todos los cargos de hace 20 años, nadie me va a preguntar por eso. Los podré nombrar con suerte, pero no necesariamente es lo que, por lo cual me van a llamar. Generalmente las empresas y los hunters, ahí puede decir Elisabetta, se centran en mucho más en los últimos 10 años que en los 20, 30 años de experiencia. Realmente funcione. Esta oferta que aparece, yo finalmente te cobran una cantidad de plata no menor respecto de tu primera renta, las recolocaciones,
que nadie sabe si va a ser un win-win. Claramente la zanahoria está puesta en la búsqueda y la recontratación lo más rápido posible. Es efectivamente saber si eso funciona principalmente en los mercados donde para estar constructivo, estamos en simple. Yo tengo mi opinión, pero que Elizabeth que diga. Primero quería hacer pregunta al revés. ¿Por qué contratarías el servicio de Job Hunter? Yo no la contrataría. Dado la oferta que supuestamente exhibe, es como que buscamos un trabajo soñado, en un tiempo claramente récord, accedemos justamente a estas oportunidades que no se publican, tenemos casi una conexión mágica con las personas que toman las decisiones, y eso es lo que disponibilizamos, y en base a eso. Sí, yo doy mi opinión. Tenemos dos mercados de outplacement, que son programas que te preparan para enfrentar el mercado laboral, pero todo el trabajo haces tú. Job Hunter es gran parte de trabajo hacen por ti, y para mí habla mucho de perfil ejecutivo. Entonces, y me pasaron muchas veces cuando me llamaba un ejecutivo de alguna compañía de Job Hunter y decía, mi cliente está muy interesado en tu proceso y quiere saber de qué se trata. Entonces me genera una impresión porque este ejecutivo no me contactó, no postuló, no me mandó currículum, entonces ya me habla de este perfil, y la verdad no me gustaría presentar un perfil así, como el cliente que no tiene capacidad de hacerse responsable, hacer autogestión de su búsqueda. Sí, desde la mirada de nosotros que hacemos outplacement, nosotros no ofrecemos job hunting, nos sentimos que es un servicio bien difícil de sostener en el tiempo y sentimos que el mercado no se mueve como representante futbolista. O sea, lo que dice un poco la Elizabeth, es como yo no voy posicionando a ejecutivos en empresas que quizás ni siquiera tienen una posición abierta o que la tienen y yo como que lo promociono. Es súper poco sostenible eso y a grande escala porque trabajo con harto ejecutivo. Entonces, ¿a quién posiciono? Llamo a uno, llamo al otro, pues no puedo ofrecer 10 personas para un rol que es más estratégico. Entonces, creo que hay que evaluarlo bien, pero nosotros no sostenemos un poco un servicio que vende un poco eso. Sí, tenemos tiempo para responder así brevemente, pregunta corta. Tenemos ahí, Alfredo, ¿querías preguntar o no? No sé. Ah, sí, porque yo creo que también por respeto tenemos que irnos a la casa. Hay una pregunta, chuta, sí, pero que si abrimos al Zoom, yo creo que no vamos a terminar nunca y nos tenemos que ir a la casa, ¿no? ¿Alguien? Así que pregunta corta, rápidamente. Porque no se toca acá, pero que sí he escuchado el tema del mercado laboral fraccionado. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? ¿Les ha tocado clientes que soliciten este tipo de perfiles? Yo no escuché bien la pregunta, ¿se la puedes Mercado repetir? fraccionado. ¿No? Mercado fraccionado. No sé. Yo puedo responder desde mi parte. Creo que es una tendencia, creo que en algún minuto siento que el mercado va a tender un poco a eso. Fraccionados que contratan ejecutivos por ciertas horas para ciertos proyectos o no pueden darse el lujo de tener un gerente comercial con esa renta y lo contratan por ciertas horas para una empresa y la persona tiene 3 empresas donde trabaja y finalmente hace la renta que quiere. Creo que el mercado se va a mover hacia eso como en el largo plazo. Chile todavía es súper tradicional, pero nosotros desde el outplacement sí hemos visto gente que se emplea fraccional. Como es una propuesta de valor distinta, el alcance es diferente, no es consultoría porque trabajan dentro de la compañía, no es alguien que levanta información a diagnóstico, sino que ejecuta. Y también se ve mucho en empresas que tienen como salidas de ejecutivos muy radicalmente, necesitan
poner algo así como sandía calada y que por lo menos esté un periodo de tiempo que la persona no se vaya a emplear y en el fondo declare eso, porque me sale una pega, los dejo botados, entonces el fraccionario ahí se quiebra, pero sí creo que es una cosa como en tendencia. Nosotros igual lo vemos en el outplacement. Pero ¿cómo se hace de la preferencia? Puede en un momento también, o pero mucho, muy importante, ¿cómo se haría en este caso que tiene que referir o hacer revisión? Claro, cuando estamos hablando de roles de altos ejecutivos, no solamente buscamos evidencia si tiene experiencia o no, ahí hablamos de competencias. Entonces, en este caso le pregunto a las referencias, bueno, ¿cómo viste estilo de liderazgo? ¿Cuáles son áreas de mejora? ¿Cómo gestiona el equipo? Entonces, en algunos casos puedo profundizar, bueno, cómo viste en mejoramiento de tales procesos, pero es más levantar perfil ejecutivo, estilo del candidato, más que buscar evidencias técnicas, que hoy día ya es algo como parte de. Pausa. Joana, Elizabeth, un regalito de la UAI. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Secas, como siempre. Bueno, y están todos cordialmente invitados a seguir entonces las actividades de la UAI. Y obviamente tenemos una alianza con Smart Outplacement. Entonces, si que están interesados, son egresados, hay un precio preferencial para esos procesos. Están súper recomendados porque el fundador es un egresado de MBA. Y no quiero dejar de decir que lo de los MBA, en el fondo, no es solamente el cartón, sino lo pueden decir los egresados, pero Y las redes. Gracias a todos.